El 31 de diciembre de 2019 fue el último día del año para la mayoría de la gente. Para muchos, era tiempo de celebraciones, fiestas y propósitos. Para mí, fue simplemente otro día, un recordatorio de lo que había perdido. Mi esposo, Michael, había muerto el año anterior en una tormenta de nieve. Ese viento helado e interminable me lo arrebató, y desde entonces yo vivía sola en una pequeña casa apartada en un rincón tranquilo de Canadá. Siempre pasaba los inviernos con mis padres en Skagway, Alaska. Era nuestra tradición. Ellos tenían una casa antigua y acogedora, rodeada de bosques densos, el lugar perfecto para escapar de la dureza de la vida. Pero la noche anterior, una tormenta de nieve azotó mi zona, dejándome atrapada en el interior. El viento sacudía las ventanas y aullaba como una bestia salvaje. Me quedé en mi habitación, en la planta baja, bebiendo té e intentando ignorar la soledad que se posaba sobre mí igual que la nieve afuera. Cerca de la medianoche, un sonido extraño atravesó el caos de la tormenta. El crujido de una puerta al abrirse. Se me cortó la respiración. Estaba segura de haber cerrado todas las puertas. Me acerqué a la puerta de mi habitación agudizando el oído a través del viento. El sonido no se repitió, pero mi imaginación se desató. Permanecí despierta durante horas, atenta a cada crujido y quejido de la casa. Al llegar la mañana, finalmente bajé al piso de abajo. La puerta principal seguía cerrada tal como la había dejado. Me reí con nerviosismo, atribuyéndolo al viento. «Deja de ser paranoica», murmuré. Con la tormenta calmada, preparé mis cosas, deseando dejar la casa atrás por un tiempo. Cargué mi automóvil, verifiqué las cerraduras y emprendí el largo viaje hacia la casa de mis padres. El trayecto fue tranquilo hasta que llegué a Skagway, ya entrada la noche. El camino a la casa de mis padres terminaba al borde del bosque. Desde allí un sendero angosto y cubierto de nieve se abría paso entre árboles altos y sombríos. Siempre resultaba un paseo pacífico, pero aquella noche el aire se sentía distinto, más pesado. Mientras avanzaba por la nieve arrastrando mi maleta, distinguí una figura frente a mí. Un hombre con una sudadera con capucha se encontraba entre los árboles, observándome. Su rostro quedaba oculto en la sombra de la capucha, pero su postura era tensa, deliberada. Me detuve en seco, con el corazón latiendo con fuerza. Saludé en voz alta, con un temblor apenas perceptible. Él no respondió, solo me miró. Había algo inquietantemente familiar en él, pero no lograba identificar qué era. Tras un momento, se internó más en el bosque, desapareciendo de mi vista. Aceleré el paso hasta la casa de mis padres, la mente llena de preguntas. ¿Quién era? ¿Por qué me parecía tan familiar? Durante los días siguientes intenté apartar de mis pensamientos al hombre encapuchado. La casa de mis padres era cálida y acogedora, y me reconfortaba estar rodeada de mi familia. Sin embargo, la intranquilidad persistía. Entonces, recibí la llamada de mi jefe. «Tenemos problemas inesperados», me explicó. «Siento mucho pedirte esto, pero necesitamos que regreses. ¿Podrías acortar tus vacaciones?» Con pesar, empaqué mis cosas y conduje de regreso a casa. Empecé el viaje al anochecer, y cuando llegué ya era cerca de las 2 de la madrugada. La casa me recibió con una quietud inquietante, como si hubiera estado esperando. Al entrar noté algo extraño. Un par de tazas de café descansaba en la mesa de la sala. Recordaba con claridad haberlas lavado y guardado antes de irme. El estómago se me encogió. ¿Había estado alguien allí durante mi ausencia o simplemente lo había olvidado? La idea de ser tan descuidada me perturbaba casi tanto como la de un intruso. Intentando apartarlo de mi mente, subí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Concilié el sueño con dificultad y alrededor de las 3 de la madrugada me despertó un llanto. Al principio era apenas un susurro llevado por el viento. Me incorporé en la cama, con el corazón latiendo desbocado. Provenía de la planta baja. A medida que agucé el oído, el sonido se hizo más fuerte y nítido. Un sollozo bajo y lastimero que resonaba por toda la casa. La sangre se me heló al reconocer la voz. Sonaba como Michael. Salté de la cama sin pensar, apenas recordando tomar una linterna. Bajé corriendo las escaleras, llamando su nombre, aunque sabía que no podía ser él. La sala estaba vacía. El llanto se interrumpió de golpe, dejando tras de sí un silencio opresivo. Me di la vuelta para subir de nuevo las escaleras.
pero al llegar al último peldaño me detuve en seco. Escuché pasos detrás de mí. Me giré y ahí estaba él, el hombre del bosque. Se encontraba en la tenue luz de la sala de estar, con la capucha corrida hacia atrás, dejando su rostro al descubierto. Era Michael, pero a la vez no lo era. Su piel estaba pálida, sus ojos vacíos y sin parpadear. Había escarcha adherida a su cabello y pestañas, y sus labios mostraban un tono azulado. Me observaba con una expresión casi apenada, pero debajo había algo más, una oscuridad, un hambre antinatural. Retrocedí con las rodillas cediendo. La habitación pareció girar a mi alrededor y caí al suelo con fuerza. Cuando desperté, la luz del sol se filtraba por las ventanas. Estaba tendida en el piso de la sala, con el cuerpo dolorido por la caída. La casa permanecía en silencio, el aire cargado de una quietud extraña. Me incorporé con cuidado, la mente dando vueltas. ¿Había sido un sueño o una alucinación? Revisé la casa de arriba a abajo, pero no encontré señales de nadie más. Ni huellas húmedas, ni escarcha, nada. Las tazas de café seguían sobre la mesa, y todo lo demás estaba como lo había dejado. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que no estaba sola. Esa tarde hice una maleta y abandoné la casa. No me importaba el trabajo ni la posibilidad de perderlo. Solo necesitaba estar en cualquier otro lugar. Llamé a mi amiga Elena, que vivía en un edificio de apartamentos cercano. Me recibió con los brazos abiertos, sin hacer preguntas. Esa noche, mientras me instalaba en su habitación de invitados, sentí un pequeño alivio. Dejaba atrás la casa y, con ella, lo que fuera que me había atormentado. Aún así, incluso mientras escribo estas líneas, no puedo dejar de preguntarme si de verdad era Michael. Si lo era, ¿qué buscaba? ¿Por qué volvió? Y lo más escalofriante de todo, ¿regresará de nuevo? No estoy segura de querer saber la respuesta. Esto sucedió cuando yo era pequeña. Era la víspera de Año Nuevo y me quedé despierta hasta tarde porque no había clases al día siguiente. Creo que tenía 12 años y vivía entonces con mis padres y 2 hermanos. Recuerdo que ese fue mi primer año en el que realmente iba a quedarme despierta hasta la medianoche para celebrar el nuevo año. En años anteriores, siempre me había ido a la cama mucho antes de llegar a la medianoche. Estaba en la sala viendo películas con mi familia, y la última cinta de la noche terminó poco antes de la medianoche. Cambiamos el canal a uno de esos que muestran la caída de la bola en la ciudad de Nueva York. Después de eso, mis padres dijeron que era hora de dormir. Mis hermanos y mis padres se fueron a sus habitaciones y yo hice lo mismo. Sin embargo, no tenía demasiado sueño. Como la mayoría de los niños, me encantaban los videojuegos, así que encendí mi consola en mi habitación. Recuerdo que empezó a hacer mucho calor en mi cuarto, mientras que afuera estaba muy frío debido al invierno. Fui a la ventana y la abrí un poco. Regresé a mi silla de videojuegos y entonces escuché el viento que entraba desde fuera. Al poco rato oí la puerta de un automóvil abrirse y cerrarse. Sonó bastante cerca, pero no le di mucha importancia. Aún así, vivíamos en una calle muy tranquila, así que lo noté. Luego oí pasos que crujían en la nieve de nuestro patio delantero. Fue entonces cuando me entró la curiosidad y me acerqué a la ventana. Mi dormitorio estaba en la segunda planta, en la parte delantera de la casa, así que tenía una buena vista. Al mirar, la persona acababa de salirse de mi campo de visión. Parecía que quien fuera estaba yendo a nuestro patio trasero por alguna razón, y no tenía idea de quién podría ser o por qué estaría allí. Miré hacia la calle y vi el automóvil, un sedán común que no reconocí. Sentía curiosidad, así que salí de mi cuarto y bajé a mirar al patio trasero. Toda la planta baja estaba a oscuras y me sentía algo asustada, pero en silencio me acerqué a una ventana trasera. Cuando miré, vi a un hombre desconocido parado en la parte final del patio. No parecía estar haciendo nada, simplemente estaba ahí. La iluminación era escasa y tras alrededor de 1 minuto, el hombre se dio la vuelta y empezó a caminar de regreso hacia la casa. Al ver eso, corrí lejos de la ventana y subí hasta mi habitación en la planta de arriba. Me sentía muy nerviosa y esperaba que ese hombre se marchara de nuestra propiedad. Sin embargo, instantes después, escuché que llamaban a la puerta principal. Aún estando en la parte de arriba de la casa, lo oí con claridad. Todo seguía en silencio, con mi familia ya dormida.
En ese momento deseaba con todas mis fuerzas que mi hermano, mi hermana o mis padres se hubieran despertado, pero aparentemente nadie lo hizo. Después de unos 30 segundos de silencio, volvieron a golpear. Me asomé por la ventana de mi cuarto y ahí seguía el hombre, de pie en la entrada. Ni siquiera consideré bajar para abrirle. Pensé en despertar a mis padres o a mis hermanos, pero preferí quedarme vigilándolo. Permaneció en la puerta durante al menos 5 minutos. Cuanto más tiempo pasaba, más inquietante se volvía la situación. Finalmente se retiró. Regresó a su automóvil y se marchó. Fue muy extraño. Nunca volvimos a experimentar algo así, y jamás volví a ver a ese hombre. Al día siguiente le conté todo a mis padres y estaban tan desconcertados como yo. Todavía me pregunto quién sería, por qué entró a nuestro patio trasero y por qué llamó a la puerta. Todo aquello resultó muy inquietante. El año pasado me invitaron a una fiesta de Nochevieja en casa de mi amigo Alex, quien también es mi compañero de trabajo. Llevo cerca de 5 años en la empresa y Alex ha estado allí un poco más que yo, así que conozco a casi todas las personas de la oficina. Aún así, Alex es probablemente mi mejor amigo en el trabajo, así que estaba entusiasmado por asistir a la fiesta. Vive relativamente cerca de mí, en un barrio bastante típico. Su casa tiene sala, comedor, cocina y un baño en la planta principal, además de un sótano y un piso superior. La fiesta comenzaba a las 7 de la noche y continuaría hasta la medianoche. Cuando llegué ya había algunas personas en la casa de Alex. Asistieron alrededor de 10 compañeros de trabajo y también varios amigos suyos a quienes yo no conocía. Recuerdo que, en cierto momento, quizá alrededor de las 9 de la noche, la mayoría de la gente estaba en el comedor jugando un juego de mesa. Sin embargo, unos cuantos estábamos en la sala, incluido yo, porque no estaba participando en el juego. Fue entonces cuando alguien llamó a la puerta principal, que quedaba justo detrás de mí. Casi nadie lo oyó, porque había música y la televisión estaba encendida. Me di la vuelta, abrí la puerta y vi a una mujer a la que no conocía. Dijo que venía por la fiesta, así que la dejé pasar, asumiendo que era amiga de Alex. Me presenté brevemente, y tras saludar, ella se dirigió a la cocina. Yo volví a ver la televisión en la sala con mis compañeros. Durante las siguientes horas, jugué un juego de mesa con los demás en el comedor. Al acercarse la medianoche, todos nos reunimos en la sala para la cuenta regresiva. Cuando llegó el año nuevo, la gente comenzó a irse, pues ya era tarde. Aún así, no tendríamos que trabajar al día siguiente por ser festivo. Recuerdo que después fui de nuevo al comedor para jugar otro juego de mesa con algunas personas. En todo ese tiempo, nunca volví a ver a la mujer, aunque en ese momento ni siquiera me di cuenta de su ausencia. Para la 1 de la madrugada, casi todos se habían marchado, y yo estaba a punto de irme también. Éramos Alex, otro compañero de trabajo y yo los que quedábamos. Después de que el otro compañero se fue, decidí quedarme a ayudar a Alex con la limpieza. No era mi plan inicial, pero vi que todo estaba bastante desordenado y no tenía mucho sueño, así que me ofrecí a ayudar. Recuerdo que yo estaba en la sala y Alex en el comedor cuando de pronto oímos un ruido que venía de la parte trasera de la casa, probablemente cerca de la cocina, más cerca de Alex que de mí. Al escucharlo miré hacia Alex y vi que estaba lejos de la zona donde se producía el sonido. Los ruidos continuaron y, al principio, no supe qué eran, pero entonces vi a Alex entrar rápidamente en la sala con el rostro lleno de pánico. Susurró que alguien estaba trepando por su ventana. Alex pasó corriendo junto a mí hacia el armario donde guardaba los abrigos, cerca de la puerta principal. Sacó un bate de béisbol que tenía allí. De pronto oímos que la persona que había entrado ya estaba en la cocina, aunque no la veíamos desde donde estábamos porque había una puerta cerrada que daba a ese espacio. Yo no entendía por qué alguien querría irrumpir en la casa de Alex, pero lo seguí mientras él se acercaba a la puerta. No habíamos escuchado más movimientos tras los primeros ruidos. Antes de abrir, Alex alzó la voz y advirtió al intruso que tenía un arma y que era mejor que se marchara. Hubo un momento de silencio, hasta que del otro lado se oyó la voz de un hombre diciendo que él también tenía un arma. Ni Alex ni yo sabíamos a qué tipo de arma se refería, si era de fuego o no, pero no quisimos arriesgarnos. Salimos corriendo escaleras arriba.
Entramos en su habitación y cerramos la puerta con llave. Llamamos a la policía mientras esperábamos allí. Apenas lográbamos oír algo desde la planta baja, y Alex seguía sosteniendo el bate por si el intruso subía. Hablamos en voz baja, intentando entender qué podía estar pasando. Al cabo de unos 10 minutos, escuchamos que la policía llegaba. Cuando bajamos, el hombre ya se había ido y la casa estaba vacía. La ventana trasera seguía abierta y faltaban varios artículos de valor. Me quedé con Alex para responder las preguntas de la policía. Fue entonces cuando recordé a la mujer y se lo comenté a Alex, preguntándole quién era. Alex dijo no tener idea, que no conocía a ninguna persona con esa descripción. Probablemente se aprovechó del ajetreo de la fiesta. Creo que tal vez colaboraba con el tipo que entró, tal vez abrió la ventana para él o algo similar. Es muy extraño y todavía no comprendo bien qué sucedió. Es curioso cómo la ciudad que nunca duerme puede sentirse tan vacía. La víspera de Año Nuevo en la ciudad de Nueva York es una estruendosa sinfonía de multitudes que vitorean, bocinas que suenan y algún que otro canto de borrachos. Pero aquí arriba, a 20 pisos sobre el caos, estoy solo. La oficina está en silencio, salvo por el leve zumbido de las luces fluorescentes. Debería haber estado con amigos o al menos bebiendo champán en casa mientras veía caer la bola por televisión. En lugar de eso, estaba aquí, revisando hojas de cálculo y libros contables para cerrar el año. Ser gerente de una compañía financiera de tamaño mediano significa que, cuando acechan las fechas límite, mi vida social pasa a un segundo plano. Todos los demás se habían marchado antes de las 5 de la tarde, ansiosos por escapar antes de que la ciudad descendiera a su habitual locura anual. Incluso el personal de limpieza se fue temprano, dejando la oficina inquietantemente estéril y desprovista de vida. No me importó, o al menos eso me repetía. Me gusta la calma, pero la calma puede transformarse en algo más pesado cuando se está a solas. Cuando el reloj marcó las 10 de la noche, yo seguía hundido en la conciliación de cuentas. El resplandor de la pantalla iluminaba la habitación con una luz fría. Desde las ventanas se veía el brillo distante de la ciudad, pero allá arriba era como si estuviera en la luna. Entonces lo escuché. Un ruido, tenue pero inconfundible, un golpeteo amortiguado. Me quedé inmóvil, con los dedos suspendidos sobre el teclado. Mi primer pensamiento fue que se trataba del sistema de calefacción y ventilación, que llevaba tiempo dando problemas y sonando como un anciano quejumbroso. Sin embargo, aquel ruido era distinto, más intencional, un roce rítmico como pasos, suaves pero constantes. Intenté convencerme de que no era nada. Quizá un viento que empujaba alguna puerta mal cerrada o el edificio acomodándose. Entonces lo oí de nuevo, más cerca. Me incorporé, con el corazón golpeando en mi pecho. Se suponía que no había nadie en aquel piso. No había nadie en el vestíbulo cuando entré, y se necesitaba una tarjeta de acceso para usar el ascensor tras el horario laboral. Tomé mi teléfono, encendí la linterna y salí al pasillo. El haz de luz cortó la oscuridad iluminando las hileras de cubículos y la puerta de la sala de descanso, ligeramente entreabierta. El aire se sentía distinto allí, más frío, más denso, como si el edificio contuviera el aliento. Di un paso adelante y llamé en voz alta, aunque sonó más débil de lo que pretendía. Nadie respondió. Avancé con cuidado hacia la sala de descanso, cada paso una lucha contra el nudo de miedo que se formaba en mi pecho. Al llegar, empujé la puerta con cuidado. Las bisagras se quejaron con un chirrido. No había nadie, solo el olor tenue de café quemado. Estaba a punto de irme cuando noté algo extraño. La ventana cerca del fregadero estaba completamente abierta. El aire de enero se colaba helándome la piel. Alguien había estado allí. Un sonido en el extremo opuesto del pasillo me hizo girar en redondo, alumbrando apenas el rastro de un movimiento. Un parpadeo como la sombra de una cola que doblaba la esquina. Pregunté quién andaba ahí, maldiciendo para mis adentros el temblor en mi voz. Sonaba más a miedo que a autoridad. Empecé a oír pasos en la oscuridad, rápidos y decididos. Los seguí, con el pulso retumbando en mis oídos. Al llegar a la esquina me detuve y me pegué a la pared. Poco a poco asomé la cabeza. Allí estaba, un hombre vestido con ropas oscuras de espaldas a mí,
junto al armario de suministros. Llevaba una bolsa abultada colgada al hombro y algo metálico le brillaba en la cintura. Un arma de fuego. Me quedé inmóvil, con cada fibra de mi ser gritando que retrocediera, que huyera. Pero mi teléfono vibró en mi mano. Una notificación o quizá mi pulgar rozando la pantalla. Y aquel leve sonido desgarró el silencio. El hombre se giró de inmediato. Tenía la cara angulosa, sin afeitar, y la mirada entrecerrada, cargada de algo que se debatía entre la ira y la desesperación. No dijo nada, solo levantó el arma y me apuntó. «Date la vuelta», gruñó, «las manos donde pueda verlas». Obedecí con la mente dando vueltas. No podía ser real, estas cosas no le suceden a alguien como yo. «La cartera», ordenó. Con manos temblorosas saqué mi billetera del bolsillo y la arrojé al suelo. «También el teléfono», añadió, moviendo el arma para enfatizarlo. Vacilé, consciente de que, si se lo daba, no podría pedir ayuda. Sin embargo, el peso de su pistola disipó cualquier duda. Con resignación dejé caer el teléfono junto a la cartera. «Bien», murmuró. Retrocedió con cuidado, y la bolsa que cargaba tintineó con lo que parecían aparatos electrónicos, tal vez computadoras portátiles de la oficina. Mi mente no paraba de pensar en cómo habría conseguido entrar por la ventana, esquivando la seguridad del edificio. Al acercarse a la escalera, se detuvo un instante. «No te muevas ni llames a nadie. Si lo haces me enteraré». Dicho eso, desapareció por la puerta de la escalera, dejándola oscilar sobre sus bisagras. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo que pasaban horas antes de atreverme a moverme. Por fin, reuní el valor para cerrar la puerta de la oficina con llave y llamar a la policía desde el teléfono de un escritorio. Cuando los agentes llegaron, aquel hombre ya se había marchado. Me tomaron declaración, haciéndome preguntas que no pude responder del todo. Si había visto bien su rostro, si dijo algo que revelara quién era, qué se había llevado. Los días siguientes fueron una repetición constante en mi cabeza, analizando cada detalle. Algo en aquel hombre me resultaba familiar, sin poder ubicar exactamente el porqué. Luego, aproximadamente una semana después, todo encajó. La policía encontró los objetos robados publicados en línea y rastreó la cuenta que los ofrecía. Estaba registrada con un nombre que reconocí, Ethan Harper. Era uno de los contratados más recientes en la compañía, un tipo reservado que se mantenía al margen. Entonces lo recordé en la oficina aquella tarde, charlando con un compañero sobre sus planes para el nuevo año. Incluso le había deseado felices fiestas al marcharse. La policía lo detuvo en su apartamento y él confesó rápidamente, explicando que me había oído comentar que me quedaría hasta tarde para cerrar los libros. Lo planeó todo, entrar por la escalera de incendios, sabiendo que las cámaras de seguridad estaban fuera de servicio por mantenimiento. Prefiero no imaginar qué habría ocurrido si yo hubiera reaccionado de otra manera aquella noche. La oficina se sintió diferente después de eso, como si hubiera absorbido la tensión y el miedo de aquella experiencia. Ya no podía mirar la ventana de la sala de descanso sin recordar el viento helado en mi rostro. Y las vísperas de Año Nuevo sin duda nunca volverían a ser lo mismo. Cuando alguien llama a tu puerta en medio de una ventisca, debes abrir. Esa era la regla que mi madre siempre cumplía. Pero una noche vieja, esa regla casi nos destruyó. Crecer en la Minnesota rural tenía sus ventajas. El gran bosque detrás de la casa, graneros que explorar y tractores que escalar. Mis hermanos y yo creamos incontables recuerdos allí. Sin embargo, vivir a casi 5 kilómetros de un pueblito con menos de 1 millar de habitantes podía volverse solitario. Y durante las tormentas, esa soledad se convertía en aislamiento. Aquel invierno fue de los más duros que recuerdo. Las temperaturas cayeron por debajo de 50 grados Fahrenheit negativos, cerca de 45 grados bajo cero, y la nieve se amontonó hasta enterrar automóviles. Cuando la ventisca azotó en Nochevieja, mi padre, que era patrullero estatal, fue llamado a trabajar. Sabíamos que no volvería hasta que pasara la tormenta. Mi madre se preparó para una noche larga con nosotros tres. Extendió sacos de dormir en la sala, puso una película, y trató de crear un ambiente festivo a pesar de la furia del temporal. Nos estábamos acomodando cuando llamaron a la puerta. No fue un toque suave, sino urgente, fuerte e insistente. Mi madre se quedó inmóvil.
Mis hermanos y yo espiamos desde la cocina mientras ella se detenía frente a la puerta, con la mano sobre la cerradura. Siempre había sido cautelosa, sobre todo si mi padre no estaba. Pero en medio de una ventisca cualquiera que estuviera afuera corría peligro. Giró la llave y abrió apenas un resquicio. Allí estaba un hombre alto y robusto, con el rostro medio oculto tras una capucha forrada de piel. La nieve se aferraba a su abrigo y sus botas estaban cubiertas de hielo. Habló por encima del ulular del viento. «Por favor, señora, mi auto está atascado, ¿puedo pasar?» Mi madre vaciló, pero el frío era implacable. Se hizo a un lado para dejarlo entrar. El hombre se sacudió la nieve de las botas y se quitó el pesado abrigo, mostrando un rostro curtido y ojos oscuros, extrañamente serenos para alguien atrapado en una tormenta. «Gracias», dijo con una sonrisa que dejaba ver todos sus dientes. «Hace un frío terrible allá afuera». Mi madre asintió sin sonreír. «Tuviste suerte de encontrar una casa aquí», comentó. «¿Dónde dejaste tu coche?» Él movió la mano de forma imprecisa, como señalando hacia atrás. No creí lograr llegar más lejos. Había algo en él que me inquietaba. Estaba demasiado tranquilo, como si se sintiera en su ambiente. Aún así, mi madre, siempre cortés, le indicó que se acercara a la chimenea para calentarse. Mis hermanos y yo nos quedamos en el sofá, mirándolo con recelo. «¿Cómo se llaman tus hijos?», preguntó volteando hacia nosotros. Mi madre respondió con una sonrisa tensa. «Están emocionados por el año nuevo, vamos a ver películas. ¿Y tú, cómo te llamas, cariño?» «Alina», dije antes de que mi madre pudiera contestar. El hombre repitió mi nombre suavemente, como si lo estuviera probando, y eso me encogió el estómago. El ambiente se hizo más denso. Mi madre lo notó y se puso en pie de repente. «Prepararé algo de té. Debes de estar helado». Mientras ella se ocupaba en la cocina, él siguió hablándonos. Preguntó por nuestros juegos favoritos, si nos gustaba la nieve y si alguna vez habíamos ido a deslizar en trineo de noche. Mi hermano le respondía con cortesía, pero mi hermana guardaba silencio, mirando a mamá con nerviosismo. Yo intentaba concentrarme en la película, pero sentía su mirada sobre mí. «¿Saben?», dijo de pronto. «Yo también tengo hijos, una niña de más o menos la edad de Alina». Mi madre alzó la voz desde la cocina, sin disimular la tensión. «Qué bien». Él se recostó en la silla analizándome. «Seguro que te llevarías bien con ella, es dulce como tú. Le encanta la nieve. Te encantaría el lugar donde vivo, está en el campo, hay mucho espacio para jugar». «A mí me gusta aquí», contesté con firmeza. Su sonrisa se hizo más amplia, aunque parecía forzada. «Claro que sí, princesa». Mi madre regresó con el té y se lo ofreció. «La tormenta amainará por la mañana», dijo con un tono más firme. «Puedes quedarte a dormir en el sofá hasta entonces». El hombre asintió. «Muy amable de tu parte», respondió mientras probaba el té. «Pero pensaba salir antes, no quiero molestar. Te congelarías allá afuera», fue la réplica de mi madre. «Debes descansar». Él lo pensó un instante con la sonrisa sin llegarle a los ojos. «Tienes razón, mejor quedarse». Nosotros nos acostamos, pero no podía dormir. Algo en él me daba muy mala espina. No podía dejar de oír en mi cabeza la forma en que pronunciaba mi nombre y cómo me miraba. Varias horas después desperté sobresaltada por un leve crujido. La sala estaba a oscuras, pero la nieve reflejaba la luz de la luna, dando un brillo extraño al interior. Me asomé desde mi saco de dormir y lo vi. Se movía entre las sombras justo en la puerta principal, girando lentamente la cerradura. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No se marchaba. Estaba abriendo la puerta para dejar entrar a alguien. Moví el brazo para despertar a mi madre y le susurré con urgencia. Ella se despabiló al instante, su mirada se tornó rígida al verlo en la puerta. Con mucho cuidado tomó la linterna pesada que tenía a mano y se levantó. «¿Qué haces?», preguntó con voz cortante. El hombre se quedó inmóvil, la mano aún en la cerradura. Giró la cabeza con lentitud y su sonrisa había desaparecido. «Solo revisaba la puerta», dijo. «No quiero que se congele». «Está bien como está», respondió mi madre con firmeza. «Vuelve al sofá». Él vaciló, pero luego asintió y retrocedió. Mi madre no se movió hasta que lo vio acomodarse de nuevo. El resto de la noche transcurrió con una tensión insoportable. Mi madre no pegó ojo y yo tampoco. El hombre permaneció en el sofá, pero el peligro se sentía en el aire. Al amanecer, la ventisca remitió. Mi madre le dijo que ya era seguro marcharse y él no protestó. Mientras se ponía el abrigo, se volvió hacia mí por última vez. «Tal vez nos veamos otra vez, Alina», murmuró,
con una mueca que me revolvió el estómago. Cuando salió, mi madre echó el cerrojo y llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron, confirmaron nuestros peores temores. El hombre no había tenido ningún problema con el auto. De hecho, no había coche alguno. Había cruzado la tormenta buscando casas aisladas. En su bolsa hallaron cuerda y cinta adhesiva, herramientas para llevarse a alguien. Aquel fin de año aprendimos lo cerca que estuvimos de una tragedia. Aquel hombre no era un viajero necesitado, sino un intruso que había planeado tomarme a mí o a mis hermanos. Si mi madre no hubiera sido tan cautelosa, quizás no hubiéramos vivido para ver el nuevo año. Un año organicé una fiesta de Año Nuevo en mi apartamento. Invité a algunos amigos para pasar el rato. No fue nada grande, solo éramos 5 en total. Mi apartamento está en el segundo piso del edificio y, aunque solo tiene un dormitorio, ofrece suficiente espacio para recibir a varias personas. La estábamos pasando bien hasta que, de repente, llamaron a la puerta. Nadie más debía venir, así que todos nos quedamos confundidos. Al principio, temí que estuviéramos haciendo demasiado ruido y que alguien viniera a quejarse, pero no me pareció probable porque no estábamos siendo tan escandalosos. Aún así, me levanté y fui hacia la puerta. Cuando lo hice, quien hubiera tocado ya se había ido. No había nadie allí. Abrí la puerta y eché un vistazo al pasillo, pero no encontré a nadie. Regresé con mis amigos y les dije que no había nadie fuera. Continuamos charlando y comiendo botanas hasta que, otra vez, oímos golpes en la puerta. Ahora, ya estaba seguro de que no era por el volumen de la música, así que no entendía el motivo de que alguien llamara varias veces. Fui a abrir y de nuevo no había nadie. En ese punto, pensé que tenía que ser alguna broma o travesura de alguien en el edificio. Aunque no conocía mucho a mis vecinos, no comprendía por qué querrían gastarme esa broma a mí. Mis amigos y yo nos reímos al imaginarlo así. Pasaron aproximadamente 30 minutos sin más golpes, hasta que de la nada volvimos a escucharlos. Esta vez me levanté con rapidez y corrí hasta la puerta. Al abrirla, alcancé a ver, apenas de reojo, a un hombre que salía corriendo al doblar la esquina del pasillo y desaparecía de mi vista. No logré observarlo bien, pero me animé a perseguirlo. Corrí hacia la esquina por donde se había ido y alcancé a ver que entraba en la escalera del edificio. No pensaba buscarlo por todas partes, así que desistí y volví a mi apartamento. Les conté a mis amigos que había salido corriendo tras él, y de nuevo nos pareció gracioso. Mis amigos se quedaron unas cuantas horas más, y no hubo más golpes durante ese tiempo. Al final, todos se marcharon y ya de madrugada me dispuse a acostarme. Fue entonces cuando oí golpes en la puerta otra vez. La situación parecía distinta. No había pasado nada en horas y mis amigos ya no estaban, así que resultaba inquietante. Me sorprendió que el tipo siguiera con la supuesta broma, si es que lo era. Luego escuché más golpes. Pensé que quizá uno de mis amigos había olvidado algo y había vuelto, porque hasta entonces quien llamaba solo tocaba una vez, y esta vez eran varios golpes. Caminé hasta la puerta y miré por la mirilla. Había un hombre allí, y me pareció que era el mismo que había estado llamando antes. No se veía con intención de huir, más bien parecía esperar que le abriera para entrar a mi apartamento. Por un instante, pensé que tal vez venía a disculparse por las molestias que había causado, pero tuve un mal presentimiento y decidí no abrir. Al cabo de un rato el hombre se fue. Entonces me acosté a dormir. A la mañana siguiente vi coches de policía estacionados afuera del edificio desde mi ventana. Resultó que un vecino había sido atacado por un hombre que llamó a su puerta, y cuando abrió se lanzó contra él. Afortunadamente el vecino logró defenderse y el agresor huyó sin herirlo. Al enterarme comprendí que seguramente era el mismo individuo que había estado llamando a mi puerta. Me sentí muy aliviado de no haberle abierto esa última vez. Hace un par de años, en la víspera de Año Nuevo, salí con algunas amigas. Éramos 4 en total. Yo, Alexis, Nadia y Sara. Nadie trabajaba al día siguiente, y mucha más gente había decidido salir también. Fuimos a varios bares, aunque yo no bebí nada aquella noche. No suelo beber mucho y en esa ocasión preferí no hacerlo, así que me encargué de conducir a todas de regreso después.
Estuvimos en un bar durante varias horas, y mis amigas acabaron un poco ebrias. Con el ambiente festivo de la noche, algunas se fueron a la zona de baile, pero yo me quedé sentada en la barra, porque no me gusta bailar cuando estoy sobria. El bar estaba muy lleno y, durante un rato, estuve bastante sola mientras mis amigas se divertían. Fue entonces cuando se me acercó un hombre que se veía algo mayor, tal vez con unos 50 años, barba larga y el cabello también largo. Se plantó a mi lado, me saludó y ofreció comprarme una bebida. Le dije que no pensaba beber esa noche. Luego preguntó si quería ir a otro lugar con él. Contesté que no porque estaba allí con mis amigas. Después de eso se apartó y no pareció un gran problema. Aún así, me di cuenta de que, en medio de la multitud, el hombre me miraba de reojo varias veces durante unos 10 minutos más. Al cabo de un rato, decidí reunirme con mis amigas en la pista. El sitio seguía llenísimo, y perdí de vista al tipo entre la gente. Un poco después decidimos ir a otro bar cercano, más tranquilo, donde planeábamos terminar la noche. Pero no pasó mucho tiempo antes de que lo viera de nuevo allí mismo. Tuve una mala corazonada. Me mantuve cerca de mis amigas y por suerte el hombre no volvió a dirigirse a mí. Se quedó a cierta distancia, aunque no pensé que fuera coincidencia que estuviera en el mismo lugar. Lo descubrí mirándome varias veces, y parecía estar solo. Aún así no me preocupé demasiado. Supuse que al marcharnos no lo volvería a ver. Nos quedamos en ese bar hasta que quisimos regresar. Era alrededor de la 1 de la madrugada cuando salimos. Caminamos varias calles hasta donde yo había aparcado el vehículo y nos dirigimos de vuelta a casa. Vivimos en una ciudad que queda a unos 10 minutos de ese lugar. No noté nada extraño hasta que dejé a mis amigas en sus casas. Después de dejar el apartamento de Sara, que estaba a unos 2 minutos del mío, noté un coche detrás de mí. No le di importancia al principio, pero seguía siguiéndome a lo largo de todo el trayecto hasta mi edificio. Desde mi espejo retrovisor no distinguía bien quién conducía, pero me acordé del hombre de los bares y sentí cierta alarma. Continué hacia mi apartamento y el auto no se despegaba. Al llegar al estacionamiento, me orillé para dejarlo pasar, pero el otro coche se detuvo también. Sin saber qué hacer, avancé y entré al estacionamiento. Tenía una plaza en el garaje bajo el edificio, cuya puerta solo yo podía abrir. Aún así, temí que el tipo me siguiera. Abrí la puerta del garaje y me adentré un poco, con la idea de evitar que él entrara también. Sin embargo, cuando la puerta comenzó a cerrarse, avanzó con su coche y casi chocó contra la parte trasera del mío, logrando que la puerta se volviera a abrir. En ese momento pisé el acelerador y crucé el garaje hasta la otra salida con el otro auto detrás. Salí por la otra puerta y regresé a la calle. Ahí fue cuando se me ocurrió por fin ir hacia una comisaría. Metí la dirección en el GPS, pero mientras me dirigía allá, el otro coche simplemente se desvió y dejó de perseguirme de repente. Fue un enorme alivio. Pude volver a casa sin más sobresaltos. Estoy segura de que era el mismo hombre de los bares, aunque no sé por qué se marchó tan de pronto. Me alegra mucho que se rindiera y que no haya vuelto a aparecer por mi vida. Hace 2 años, en la víspera de Año Nuevo de 2017, volé de regreso a casa luego de terminar un semestre en la Universidad de Rochester. Soy de Ohio, no muy lejos de Cleveland. Tuve que quedarme en la universidad una semana después de que el semestre acabó, por motivos personales, así que lamentablemente pasé la Navidad casi en soledad. El vuelo en sí estuvo bien, pero ya iba de mal humor antes de subirme al avión. Soy gran aficionado de los Browns, y mientras esperaba en el aeropuerto, el equipo perdió su último partido de la temporada regular, quedando con 0 victorias y 16 derrotas. Como seguidor de toda la vida, fue algo realmente doloroso. Creo que fuimos el primer equipo en no ganar ni un solo partido desde los 80 o algo así. Para colmo, mi vuelo sufrió un retraso, arruinando los planes familiares que teníamos para esa noche. En un principio, íbamos a conducir todos juntos a casa de mi prima para una fiesta de Año Nuevo y quedarnos a dormir allí. Sin embargo, debido al retraso, mis padres decidieron irse temprano en el auto principal, así que me tocó manejar solo el auto de repuesto. Mi madre intentó compensarme dejando a Vera, nuestra Golden Retriever, para que me hiciera compañía. No me emocionaba viajar solo, pero Vera siempre era buena compañera,
y decidí sacarle el mejor provecho posible a la situación. Cuando el servicio de traslado me dejó en casa desde el aeropuerto, ya se acercaba la hora de las 10 de la noche. Ni siquiera desempacé. Simplemente metí todo en el coche, subí a Vera, cerré la casa y me puse en camino. El trayecto no tuvo nada de especial, solo kilómetros de carreteras rurales de Ohio, rodeadas de campos vacíos y parches de bosque. Afortunadamente apenas había un ligero manto de nieve en el suelo, lo cual me alivió porque odio conducir con mucha nieve. Eso sí, la oscuridad era total. La única luz provenía de los faros del auto y muy de vez en cuando, de la luz tenue de algún porche en la lejanía. Más o menos a mitad del camino, Vera empezó a gimotear. Al principio pensé que solo buscaba atención, pero luego se puso de pie y empezó a dar vueltas en el asiento del copiloto. Entonces comprendí que necesitaba ir al baño. Suspiré, sabiendo que no tenía más remedio que parar a la orilla en la siguiente zona despejada. Encontré un pequeño claro, apenas suficiente para estacionar. Cuando me bajé, me di cuenta de lo intensamente oscura que era la noche. De no ser por los leves parches de nieve, no habría podido distinguir nada entre los árboles. Me apreté las manos en los bolsillos para no congelarme, mientras Vera parecía no inmutarse ni por el frío, ni por la oscuridad, típico de una Golden Retriever. La dejé salir sin correa, porque confiaba en que no se alejaría demasiado. Husmeó por el borde de los árboles tomándose su tiempo, lo justo para hacer sus necesidades. Fue entonces cuando lo oí. De repente, un estrepitoso crujido retumbó en alguna parte del bosque. No sonó como una simple rama rompiéndose. Era más fuerte y se sentía deliberado, como si alguien o algo pesado avanzara entre los árboles. Di un salto del susto por lo fuerte que fue. Parecía el ruido de una persona corriendo a toda velocidad entre la maleza. Intenté escudriñar la oscuridad, entrecerrando los ojos para distinguir algo, pero era imposible ver más allá de los primeros troncos. Antes de que pudiera reaccionar, Vera salió disparada hacia el bosque. Fue una de esas imágenes de pesadilla. Verla desaparecer entre los árboles en cuestión de segundos. Empecé a gritar su nombre, una y otra vez, pero no regresaba. Sentí como el corazón me latía con fuerza y me costaba respirar, y el frío no ayudaba. No podía abandonarla allí. Ni siquiera me detuve a pensar en lo que perseguía. Simplemente corrí, dejando que la adrenalina me impulsara. La única luz que tenía era la de la linterna de mi teléfono, muy tenue, junto con el leve reflejo de la nieve en el suelo. Estaba tan oscuro que casi chocaba contra los troncos. Corrí y corrí, rezando por encontrarla antes de que alcanzara lo que fuera que había en la oscuridad. Seguí hasta que el aire helado me obligó a parar. Sentí que me doblaban las piernas del cansancio y me recargué contra un árbol, al borde de romper a llorar. Honestamente, no sabía qué hacer. Por fin la vi. Estaba agachada, temblando y avanzando muy despacio hacia mí, con la cola metida firmemente entre las patas. Nunca la había visto así. Me dejé caer de rodillas y la abracé, sintiendo un alivio enorme al tenerla de nuevo. Ella se presionó contra mí y noté cómo todo su cuerpo seguía temblando. Algo la había asustado mucho. Fue entonces cuando volví a la realidad y comprendí lo grave que era la situación. Seguíamos en medio del bosque, y aún había algo allá afuera. Me levanté de un salto y le dije a Vera que me siguiera. Esta vez obedeció y no se separó de mí, como si su vida dependiera de ello. Empezamos a buscar el camino de regreso al coche, pero no tenía la menor idea de si nos dirigíamos por la ruta correcta. Como si no fuera bastante, casi se me paró el corazón cuando oí un estruendo detrás de mí. Sin pensarlo, eché a correr. Vera se adelantó y yo fui tras ella, rezando por no tropezar. El ruido de ramas rompiéndose seguía y daba la impresión de que venía tras nosotros. No puedo describir el terror que sentí. De verdad pensé que iba a morir. Por un golpe de suerte, Vera me condujo directamente al coche. Casi la arrojé dentro antes de cerrar la puerta de un portazo. Cuando me acomodé en el asiento del conductor y miré hacia el bosque, noté que se me encogía el estómago. Vi 3 siluetas de pie al borde de los árboles mirándonos fijamente. Metí la llave en el encendido y aceleré a fondo. No me detuve ni aminoré la marcha. Seguía en estado de shock. No fue hasta que llevábamos unos pocos kilómetros de recorrido que me di cuenta de que Vera sangraba. Me entró el pánico al ver que tenía un corte justo debajo del omóplato. Alguien la había herido con un arma punzante.
Frené de golpe. Corrí hacia la parte trasera del coche y saqué el botiquín de primeros auxilios que mi madre siempre insistía en llevar en cada vehículo. Por una vez, esa precaución resultó vital. Le limpié la herida lo mejor que pude y la vendé. Ella gimió, y temí hacerle daño, pero sabía que era lo correcto. Fue la primera vez desde que todo empezó, que sentí que podía relajarme un poco. Había terminado. Intenté no pensar más en ello durante el resto del trayecto, pero seguía aturdido por todo lo que había pasado. Al final no se lo conté ni a mis padres ni a mis familiares. No sé bien por qué. Tal vez era algo que simplemente prefería guardar para mí. Lo que estoy a punto de contar es algo que todavía pienso con frecuencia, sobre todo en esta época del año. Sucedió en la víspera de Año Nuevo, hace algunos años. Yo me dirigía a casa de mis padres, quienes viven en la parte norte de Pensilvania, a varias horas de distancia. Salí a media tarde, calculando que llegaría con tiempo de sobra para celebrar con ellos la llegada del nuevo año. El trayecto estaba destinado a ser simple. Soy de las personas que realmente disfrutan conducir largos tramos, así que me ilusionaba tener un momento tranquilo para reflexionar. Sin embargo, el clima tenía otros planes. Al cabo de cerca de una hora de viaje comenzó a nevar. Al principio fue leve, unos cuantos copos que casi ni se acumulaban en el parabrisas. Me pareció hasta bonito, pero debo haberme echado yo mismo la sal porque cuanto más avanzaba, más fuerte se volvía la nevada. Pronto me encontré en medio de una auténtica ventisca. La carretera se volvió resbaladiza y apenas podía ver nada. Mi coche, un sedán pequeño, no es precisamente el mejor para manejar en la nieve, y en cuanto noté que las ruedas patinaban incluso en las pendientes más suaves, supe que tenía que detenerme. Pensé que no valía la pena arriesgar la vida. Fue culpa mía por no planear mejor el viaje. Encontré un espacio en el arcén, lo bastante alejado para no estorbar a los autos que pasaban, aunque no eran muchos. Le mandé un mensaje a mis padres y estaban muy preocupados. Traté de tranquilizarlos, pero yo mismo no estaba muy seguro de qué haría. Decidí esperar a que pasara lo peor de la tormenta, con la esperanza de que remitiera. Sin embargo, en lugar de amainar, la nevada empeoró. La nieve se acumulaba a mi alrededor y en el camino, y al cabo de un rato me di cuenta de que no iría a ningún lado esa noche. Mi padre se ofreció a venir a buscarme, pero le dije que eso era un suicidio con el temporal. Le prometí que, si no dejaba de nevar, llamaría a la policía. Él lo aceptó a regañadientes. No quería contactar a la policía y tampoco tenía asistencia en carretera, así que no era una opción. Me aferré a la idea de que, tarde o temprano, la tormenta se detendría. Decidí que si seguía igual cuando me diera sueño, haría la llamada. La idea de pasar la noche en el coche me inquietaba. Temía quedarme sin gasolina si mantenía la calefacción encendida, o agotar la batería si usaba las luces durante demasiado tiempo. Encendía el motor de vez en cuando, en intervalos, para conservar algo de calor y no sentirme tan solo mientras el viento rugía afuera. Ya empezaba a pesarme la sensación de aislamiento cuando, mirando por el retrovisor, vi luces que se abrían paso entre la nevada por detrás de mi coche. Sentí unas ganas enormes de celebrar. Era un quitanieves que se detuvo a mi lado. Pensé que estaba a salvo. Bajé la ventana y el conductor hizo lo mismo. Se veía mayor, tal vez en sus 50. Llevaba una chaqueta gruesa y un gorro de punto negro que le cubría las orejas. Su cara estaba muy arrugada, como marcada por años de soportar condiciones extremas. Al principio solo se quedó mirándome, más tiempo del que habría considerado normal, hasta que por fin preguntó si estaba bien. Tenía la voz ronca, de fumador, y la verdad es que me resultaba un poco inquietante. Le expliqué que mi coche no podía con semejantes condiciones, tratando de sonar amigable y mantener la calma a la vez. Él asintió, diciendo que no iría muy lejos con mi vehículo en esa ventisca. Guardó silencio un instante, mirando de reojo mi asiento trasero como si buscara algo. Cuando estaba a punto de hablar, me ofreció llevarme. Dudé. No lo conocía y, sí, se percibía algo raro en él. Pero a la vez me parecía alguien sincero, y quedarme en el coche toda la noche me parecía una tontería peligrosa. Le pregunté si podía acercarme hasta la casa de mis padres, y dijo que sin problema.
Le pedí consejos sobre qué hacer con mi coche y se limitó a encogerse de hombros, diciendo que era mejor dejarlo. Tras pensarlo unos segundos, acepté. Tomé mi bolso y me subí a la cabina del quitanieves. Al principio, el calor en el interior me reconfortó. Sentí como la tensión en mis hombros iba cediendo conforme me acomodaba. Él me preguntó a dónde iba, así que le conté sobre la casa de mis padres y le di las indicaciones. Él asintió y no dijo gran cosa más. El silencio no era incómodo, pero, con el paso de los minutos, empecé a sentirme cada vez más intranquilo. Fue entonces cuando noté algo extraño. No nos dirigíamos hacia donde vivían mis padres. Lo supe porque tenía activada la navegación en el teléfono y marcaba justo la dirección contraria. Además, el tramo de carretera era muy sencillo. Solo había 2 sentidos posibles. Procuré sonar calmado al preguntarle si íbamos bien, fingiendo normalidad. Pero debí demostrar mi inquietud porque sentí que algo cambiaba en su actitud. Sin mirarme, contestó que haríamos un pequeño desvío, que las carreteras secundarias serían mejores que la principal. No conocía bien la zona para discutirlo, aunque la forma en que lo dijo me revolvió el estómago. Condujo un poco más y, efectivamente, se salió de la vía principal. Empezamos a avanzar por un camino secundario. Al menos el GPS indicaba que íbamos en la dirección correcta. Así que pensé que quizás solo estaba siendo paranoica. Aún así, algo en mi interior seguía diciéndome que él no era de fiar, de modo que eché un vistazo más detallado a la cabina. Había señales de alarma por todas partes, botellas vacías rodando en el suelo cerca de sus pies, mapas rasgados metidos en los bolsillos de las puertas y, en un momento distinguí un cuchillo encajado entre los asientos. Sentí que el corazón se me desbocaba. Esa sensación de que late tan fuerte que piensas que los demás pueden oírlo. Para entonces, ya estaba convencida de que no íbamos por el camino correcto. El GPS seguía recalculando la ruta porque él pasaba cada desvío sin prestar atención. Entré en pánico mientras seguíamos avanzando. Divisé una casa a lo lejos, la única que había visto en kilómetros. Lo sentí como un salvavidas. Esperé a que nos acercáramos lo suficiente. Respiré hondo. Agarré el tirador de la puerta y la pateé con toda mi fuerza. El aire helado me azotó la cara, pero no me detuve. Caí al suelo y sentí un dolor intenso en la pierna, aunque no me importó. Me puse en pie y corrí hacia la casa. Oí al hombre gritarme algo, y cuando miré atrás, parecía estar buscando algo en la guantera. Podría haber sido un arma, por lo que yo sabía. Ya no volví a mirar. Corrí entre la nieve intentando no resbalar hasta llegar a la casa. Golpeé la puerta con fuerza, pidiendo ayuda a gritos. Un hombre y una mujer me abrieron y prácticamente me arrastraron hacia adentro. Me desplomé en el suelo sin aliento. Les conté lo que acababa de pasar y no dudaron en llamar a la policía. Cuando los agentes llegaron, el quitanieves había desaparecido. Dijeron que mantendrían la vigilancia y revisarían la zona, pero con aquella tormenta no sería fácil dar con él. Se ofrecieron a llevarme a casa de mis padres y también me ayudaron a llamar a alguien para remolcar mi coche. Se los agradecí con toda el alma. Mi padre se enfureció en cuanto supo lo que había ocurrido y, desde entonces, nunca más he conducido bajo la nieve. Todavía me pregunto qué habría pasado si no hubiera saltado del vehículo en ese momento. Nunca fui muy fan de las fiestas. Incluso en la universidad me cansé pronto de la cultura de salir todas las noches, y descubrí que lo disfrutaba más haciendo algo significativo con un grupo reducido de amigos. Vengo de una zona rural, en la parte noroeste de Ontario. Esto sucedió hace algunos años. Desde que era niño, mi padre y sus amigos tenían la tradición de salir a pescar en hielo durante la víspera de Año Nuevo, mientras todo el mundo celebraba de otras maneras. Mi madre no figuraba mucho en nuestras vidas, y no teníamos demasiada familia extendida, así que yo crecí pasando el fin de año en un lago helado, en el frío extremo, con mi padre, mi tío, mi hermano y los amigos de mi padre. Ahora mi padre ya no está y mi hermano se mudó a Chicago hace un buen tiempo, pero intento mantener viva esa costumbre de ir a pescar en hielo, sobre todo para el Año Nuevo. No sé bien por qué, pero siento cierto compromiso de seguir con la tradición. Mis 2 mejores amigos, Nate y Trevor, también son tipos bastante resistentes. Son de esos que tienen pinta de leñadores y parecen encajar mejor en la naturaleza que en la sociedad.
Yo me describiría de la misma forma. Los tres hacíamos lo posible por conservar la tradición, y me alegraba porque pasar la víspera de Año Nuevo en soledad habría sido demasiado deprimente. Nate conducía ese día. Su camioneta era perfecta para la ocasión, con ruedas grandes, tracción en las 4 y espacio de sobra en la parte de atrás para todo nuestro equipo. Llevábamos cañas, aparejos para pescar, carnada, un trineo para trasladar todo y un pequeño refugio plegable que nos protegía del frío más intenso. El pronóstico indicaba una noche despejada, pero en Ontario nunca te confías al 100% de lo que dicen las previsiones. Estábamos listos para cualquier cosa, o al menos eso creíamos. El lago al que nos dirigíamos no era muy conocido, y justamente eso nos encantaba. Quedaba en un sitio escondido, rodeado de espesos árboles, y su superficie permanecía bien congelada incluso cuando el invierno no era tan riguroso. No lo encontraría sin saber con exactitud dónde buscar. Mientras Nate conducía por los caminos nevados, sentíamos emoción al pensar en la paz y la tranquilidad de la pesca en hielo. Solo estaríamos nosotros, la posibilidad de atrapar algo y la noche, algo que yo prefiero a estar bebiendo cerveza tras cerveza en algún bar aleatorio. Cuando llegamos cerca de la entrada del sendero y aparcamos, me di cuenta de que había alguien de pie en las inmediaciones. Estaba a unos pocos metros, muy abrigado, pero había algo extraño en su forma de quedarse quieto, mirando fijamente nuestra camioneta. Al principio pensé que era otro aficionado a la pesca, pero noté que sacaba el teléfono, lo miraba y luego volvía a observarnos repetidamente, de una manera nada casual. Sentí un mal presentimiento. Le comenté a mis amigos que ese tipo me ponía nervioso. Trevor se encogió de hombros y Nate asintió en silencio. Íbamos a empezar a descargar las cosas cuando, de pronto, el desconocido vino corriendo hacia nosotros, agitando los brazos con desesperación. Bajé la ventanilla para escuchar lo que decía. Gritaba que necesitábamos ayudarlo de inmediato, que su compañero se había caído por un hueco en el hielo. Señaló su teléfono y dijo que el otro amigo con el que andaban acababa de avisarle. Hablaba con angustia y su urgencia parecía genuina. No lo dudamos. Trevor abrió su puerta y los tres nos bajamos detrás de aquel hombre, que se echó a correr por el sendero en dirección al lago. Ni siquiera agarramos los abrigos. La urgencia en su voz borró cualquier duda. El tipo casi corría a toda velocidad, y nosotros teníamos que trotar para mantener el paso. Sin embargo, conforme nos acercábamos al lago, empecé a notar algo que no me gustaba. No nos llevaba hacia las zonas de pesca habituales, donde el hielo es más seguro, sino a una parte más apartada de la orilla, donde el hielo probablemente era más delgado. Estuve a punto de detenerme. Fue demasiado tarde. Antes de que pudiéramos reaccionar, aparecieron a la vista. Eran 2 hombres más de pie junto a la orilla del lago. No iban vestidos para pescar y no se movían, simplemente estaban allí esperando. Eché un vistazo a sus manos y comprobé que ambos iban armados. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Uno de ellos nos gritó que nos detuviéramos en ese mismo lugar mientras alzaba el arma y me apuntaba directamente. No puedo describir la sensación de que alguien te encañone con un arma. Ojalá nadie tenga que sentir lo que viví en ese instante. Se me vino el mundo abajo cuando el hombre al que habíamos seguido se volvió hacia nosotros con una sonrisa burlona. Todo había sido una trampa. El segundo sujeto exigió las llaves de Nate y todo lo que lleváramos encima. No teníamos opción, se notaba que iban en serio. Nate metió la mano en el bolsillo y arrojó las llaves de la camioneta hacia aquel tipo. Los tres vaciamos nuestros bolsillos. Intenté guardar mi teléfono, pero uno de ellos dijo que también lo entregáramos. Nate aseguró que el suyo estaba en el auto, lo que les provocó cierta risa. Jamás me he sentido tan furioso. ¿Cómo pudimos ser tan ingenuos? Apreté los puños deseando que no tuvieran armas para poder enfrentarme a todos. En cuestión de segundos, ellos tomaron todo y nos obligaron a regresar por el sendero, apuntándonos con la pistola. Luego, uno de los hombres se fue a toda velocidad en el auto de Nate, mientras los otros 2 retrocedían hacia el bosque, seguramente a su propio vehículo. Dudé si seguirlos, pero supuse que no serviría de mucho. Nos quedamos temblando un momento hasta que Nate sacó su teléfono. Yo sabía que había mentido al decir que lo tenía en el coche. No sé qué habríamos hecho si no hubiera tenido esa ocurrencia. De algún modo, todavía teníamos señal. Llamó a la policía y les explicó la situación lo mejor que pudo.
La operadora nos dijo que nos quedáramos donde estábamos, así que nos juntamos para mantener el calor mientras llegaba la ayuda. Seguía sintiéndome increíblemente enfadado, pero Nate estaba peor. Se la pasaba dándole patadas a los árboles cercanos y maldiciendo a gritos. Ni Trevor ni yo logramos calmarlo. Todo había ocurrido tan rápido que yo mismo apenas lo asimilaba. ¿Cómo podía ser que hubiera gente en mitad de la nada durante la víspera de Año Nuevo? No tenía ningún sentido. Omitiré los detalles menos relevantes. La policía tomó nuestra declaración y, con mucha amabilidad, nos llevó a casa de Trevor, que era la más cercana. Como era de esperar, nunca volvieron a encontrar el auto de Nate ni a esas personas. Todavía seguimos sin creer lo que ocurrió. Trevor piensa que dimos con las personas equivocadas en el momento equivocado, que no planeaban asaltarnos, pero que nos convirtieron en su blanco perfecto al tener la oportunidad. A mí me cuesta creerlo. ¿Quién se organiza de forma tan espontánea para tender una trampa a cualquiera que aparezca por un lugar tan apartado? Tampoco tendría sentido que estuvieran allí esperando sin saber si alguien pasaría. Sinceramente no sé qué pensar sobre todo este incidente.